Hola a todos, bienvenidos a otro programa de la serie sobre editoriales independientes cubanas. En este caso, continuamos con la miniserie que hemos titulado Miami, capital de las editoriales independientes cubanas. En esta oportunidad nos encontramos reunidos con Modesto Kiko Arocha de Alexandria Library Publishing Press. Kiko es ingeniero electrónico y doctor en ciencias de la tecnología. Nació en La Habana, llegó a Estados Unidos en el año 95 y decidió dedicarse a la traducción y edición de sitios web y de libros. Y para esta misión fundó la editorial Alexandria Library en Miami. Es autor de varios libros, dentro de ellos uno que ha tenido muy buena acogida, que son Chistes de Cuba, que se republicó más tarde como Abajo Quien Tú Sabes, y en inglés bajo el título Laughing Under Castro, A 50 Years Revolution, You Must Be Kidding. Kiko reside en Miami y es editor y director de Alexandria Library Press. Estamos también con Luis de la Paz, director de editorial El Ateje. Luis de la Paz nació también en La Habana en el año 56. Es narrador, poeta, dramaturgo y periodista residente en Miami. Es presidente del Pen Club de escritores cubanos en el exilio. Ha recibido los premios de ensayo del Museo Cubano, el premio Lidia Cabrera de periodismo y un acceso al premio de poesía Luis Santamarina, Ciudad de Cieza, España. Sus libros más recientes son Por las paredes, un libro de cuentos, y Alrededor del teatro en Miami, una compilación de su amplia labor como periodista y reseñista cultural durante 2 décadas para Diario Las Américas. Luis reside en Miami, donde dirige la editorial El Ateje. Y estamos con Pablo Socorro de Lunetra. Socorro, nacido también en La Habana en el año 51, es escritor y periodista. Trabajó 20 años en la prensa cubana y 22 como editor de deportes en la agencia Frank Press en California hasta su retiro en el año 2017. Es autor de 7 libros, entre ellos Saliendo del Closet, Crónicas para reír y pensar, El último que apaga el morro, Las miércolinas de Pablo y Hablar en cubano. Fue finalista en el 2017 del premio de poesía Luigi Pirandello en Italia y obtuvo mención en el concurso de cuento Letras Marinas de Argentina. Es director ejecutivo y presidente de Editorial Lunetra. Bueno, en esta oportunidad seguimos conversando sobre el origen de algunas de las editoriales que han formado parte o que forman parte en este momento del panorama de las editoriales en Miami. Miami ha sido una región que, como hemos visto en anteriores programas, ha sido prolífera en la creación de editoriales. Algunas han sido muy pasajeras, muy efímeras, pero aquí estamos con 3 empeños editoriales muy diferentes entre ellos, pero que son muy conocidos en la ciudad y que están teniendo un gran impacto. A mí me gustaría comenzar con Kiko y que nos contaras un poco cómo surgió Alexandria Library Press, cómo un ingeniero electrónico se empieza a interesar por la publicación, este mundo tan raro de la publicación. Supongo que coincide también con el momento en que empieza toda la actividad digital y eso quizás te motivó, ¿no? Pero cuéntanos un poco de esto y, bueno, la misión, la inspiración de la editorial cuando la creaste. Bueno, pues la vocación mía es técnica. Yo desde muy temprana edad quise ser ingeniero y lo fui. Pero junto a eso también se me han pegado cosas editoriales. Yo he sido lector y he sido admirador del trabajo editorial y por casualidad a veces he hecho trabajo editorial en la Universidad de La Habana. Después hice un libro sobre música por computadora en el Instituto de Música Cubano, se llama ICA. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Yo era profesor titular ahí por la cosa de computación, me metí en computación en la música, hice un libro sobre eso y aprendí en Cuba a usar los programas
para hacer, yo era también programador y aprendí a usar los programas para editar libros. Cuando yo llegué aquí no sabía qué hacer, yo tenía 60 años, y digo, bueno, yo no tengo futuro aquí como ingeniero electrónico, y dije, bueno, voy yo le mandé un libro que había hecho yo a Salvat. Salvat lo imprimió, y conversando con él le dije, no, yo también sé hacer libros. Y dice, tú sabes hacer libros, ¿qué programa tú usas? Y le dije el programa que usaba en aquel momento era lo máximo que había. Y dice, pero tú sabes usar eso y vienes de Cuba, sí, y tú me puedes ayudar, un libro. Y entonces le hice un libro. Y después dije, bueno, pues déjame aprovecharme, ya que tengo esa posibilidad, y voy a abrir una editorial y también a hacer libros. Aprendí a hacer páginas web, y haciendo páginas web y traduciendo y haciendo libros, pues me hice camino. Ahora ya no hago páginas web, traduzco solamente del inglés al español, no hago mucho más que eso, y hago libros, sí, en grandes cantidades. He hecho más de 900 libros. Kiko, quizás tu empeño es uno de los primeros que, digamos, las editoriales tienen muchos orígenes, pero en la mayoría de las veces las personas crean editoriales porque son escritores, digamos, ven la manera se mueven en ese gremio y ven la manera a veces incluso frente a la imposibilidad de publicar libros en ciertas editoriales por las restricciones, los conceptos que hay de selección editorial, etcétera, se lanzan en estas aventuras, a veces un grupo de amigos o a veces como empeños personales. En tu caso, desde el principio, tú tuviste en mente crear un proyecto que publicara masivamente. Todavía ni siquiera estaba el self-publishing, ni estaban esta cantidad o sea, esta manera de publicar que hemos visto en las últimas, digamos, en la última década sobre todo. Cuéntanos un poco de esto. O sea, todo esto empieza en un momento en que la tecnología está realmente impactando esta industria editorial, que es una industria, digamos, tradicional, una industria que viene de la imprenta, de los tipos móviles, de la imprenta en caliente. Este es un negocio editorial que la tecnología lo impactó y lo sigue impactando y revolucionando. Cuéntanos un poco de este momento. O sea, tú entras en ese preciso momento en que empieza la web, los .com y todo este rollo, y ahí lanzas este proyecto Alexandria que ha publicado miles de títulos, ¿no? Cuéntanos un poco de esto, de la... Bueno, pues resulta que yo lo que he explotado es mis conocimientos técnicos, mi vocación técnica. En realidad, hacer libros, yo no soy literato, o sea, yo no escribo. Yo no puedo editar un libro profundamente desde el punto de vista de la redacción y demás, pero sí puedo hacer muy fácilmente lo que a otros les resulta muy difícil, que es la parte mecánica, la parte, digamos, del layout del libro, no sé cómo se dice en español, la diagramación del libro. La diagramación y maquetación. Exacto, el uso de programas para hacer eso, que eso se dificulta mucho a los escritores que quieren hacer una editorial por ellos mismos, pues se les dificulta mucho porque no tienen facilidad para ello. Tienen facilidad para la literatura, pero no tienen facilidad técnica para esas cosas, para manejar los programas de la web con el que se ayuda a la edición y demás. Entonces yo pues me concentré en esa parte. Lo que quizás más haga distinta a la editorial mía es lo siguiente. En primer lugar, no tengo catálogos de poesía o de novela o de autobiografía o de libros técnicos, no. Todo va en un mismo saco. Usted me da su libro, cualquier cosa, y casi que en cualquier idioma, porque he hecho libros en ruso, ahora estoy haciendo uno en árabe, y he hecho libros en inglés bastante, de forma tal de que cualquier libro que usted me traiga, por difícil que sea, por ejemplo, libro de imágenes, libro de arte hecho, libros complicados de música, cualquier cosa esa que tienen complicaciones técnicas es lo que es donde son las aguas mías, es donde yo me siento bien. Entonces, eso en primer lugar.
En segundo lugar, yo decidí no hacerme rico con un bestseller dije, no. Aquí el problema es que yo voy a ofrecer un servicio editorial. Yo le voy a hacer su libro y después usted lo vende, usted lo pone en Amazon y usted tiene todos los royalties. Yo no participo de las ganancias. Ok. Venda mucho libro, aunque se venda poco. Eso a mí no me... Yo lo que trato de hacer es el libro bien hecho y eso es todo. Y además, lo mismo le trabajo a personas que empiezan a escribir, a escritores aficionados, que a escritores profesionales, que ya como lo he hecho mucho con escritores ya realizados, ¿no? Como José Lorenzo y muchos otros. Además de eso, yo ofrezco servicios editoriales a otras editoriales. Quiere decir que no aparece el logo mío. Por ejemplo, yo le trabajo a Face, Facts About Cuba and Exile, le he hecho libros, pero no aparezco yo como le he hecho libros, ya más de 40 libros le he hecho al Inter-American Institute for Democracy y yo no aparezco tampoco para nada. A Luis de la Paz le hice 2 o 3 libros también. Y lo firmó como su editorial. A mí no me importa eso, pero yo lo que quiero es tener clientes para yo hacer libros. Es un servicio editorial, no una editorial en el sentido tradicional de la palabra. Claro, sí, de que, o sea, el autor o las personas que requieran los servicios editoriales de Alexandria, fundamentalmente están responsabilizándose ellos con el proceso de edición, porque tú no estás contratando editores para que hagan cierta parte del trabajo. Lo que ellos te traen, tú lo maquetas, lo pones, ya tú conoces todos los canales de distribución, correcto, etcétera, y esto es lo que hace. Eso es muy interesante porque es un modelo. Bueno, voy a aclararte que yo sí corrijo la ortografía, corrijo claro, la tipografía, pero no me meto en profundidad, a no ser que me lo pidan. Entonces, si me lo piden, sí, porque yo puedo contratar personas para eso. Claro. Entiendo, sí. Pero es muy interesante porque a veces esto es lo que le falta a muchas editoriales. O sea, que los escritores entran con ese impulso, ese conocimiento literario, como tú decías, pero les falta la idea de cómo concebir un modelo de negocio y cómo hacerlo viable, ¿no? Y unir cosas que no es simplemente que tengas esta... habilidades, digamos, literarias, porque llevarlo a la maquetar es otro proceso que la mayoría de los escritores son muy torpes con esta parte, como tú decías, y todo este rollo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, un escritor y un historiador importante del exilio fue Carlos Ripoll, que ya murió. Sí. Yo le hice como 30 libros a él, pero él lo hacía a nombre de una editorial que se llamaba Dos Ríos, una editorial que en realidad no existía. Era un P.O. Box nada más. Pero bueno, él quería, y nadie sabe que dice los libros. Y libros, te voy a poner un ejemplo de libro que a mí me gustó mucho hacer, que es este, se llama A Martí Políglota. Este libro, él hizo una biografía de Martí corta. Cogió 30 ¿cómo se llama? Apotegmas, ¿no? De Martí, y además hizo un listado de todo lo que habían dicho personas grandes sobre José Martí y lo puso en 12 idiomas. Y aquí están en hebreo, aquí está en árabe, aquí está en alemán, en ruso. En cada página, por ejemplo, este de los... en cada página hay 12 veces lo mismo en 12 idiomas. Entonces, bueno, pero yo no aparezco por ningún lado. Bueno, eso, el mundo editorial tiene mucho de esa invisibilidad también de la persona que está produciendo detrás. Uno conoce todos los editores son invisibles, en realidad. Y de hecho es como el editor tiene a García Márquez, a todos los grandes lo han editado y le cambian cosas y lo mejoran y hacen un libro perfecto y nadie sabe quién es el editor. Totalmente. Yo creo que el editor tiene que ser como el mayordomo, ¿no? Que tiene que ser invisible. Tiene que estar, todo tiene que funcionar bien
pero mientras más invisible, mientras más, y una suerte ventríloco también, mientras más logre potenciar las virtudes de un autor y destacar los rasgos de ese autor, sin inmiscuirse él, más éxito logra tener el trabajo profesional que está haciendo, ¿no? Yo quería pasar y que con Luis, que Luis me hablara un poco de La Teje. Yo sé que La Teje surgió como un proyecto hace muchos años. Yo conozco su revista La Teje, que fue quizás el origen de todo esto y que ahora se ha convertido en editorial La Teje. Que me hables un poco por qué La Teje, esta transición de un proyecto que tú tienes digital y que ahora se ha convertido en un proyecto editorial también. En realidad, el proyecto editorial, el proyecto de La Teje como revista literaria y su transición al concepto de editorial, hay un espacio de por medio de alrededor de 10, 12 años, quizás más. La revista La Teje surgió en el 2001 como un proyecto literario con el mismo objetivo que tiene la editorial, darle visibilidad a escritores cubanos que le costaban trabajo encontrar dónde publicar. Y en aquel entonces, estaba hablando de los años 2000, existía la posibilidad de crear revistas literarias. Proliferaban las redes sociales y entonces se hicieron muchas revistas literarias, entre ellas yo fundé la mía. Me gustó lo de La Teje, que era un árbol muy cubano, frondoso. Martí lo menciona en al menos 2 de sus poemas y utilicé el La Teje. Fue pasando el tiempo, yo terminé la revista en el 2008, donde publiqué 20 y tantos títulos, o sea, 20 y tantos números, y la revista cesó cuando comenzaron a proliferar los blogs, que fue otra etapa en estos avances tecnológicos que nos apoyan tanto y nos ayudan tanto a mejorarnos. Y entonces empezaron a aparecer tantos blogs que las personas, los escritores, en vez de darme sus colaboraciones para publicarlo en mi revista, las publicaban en sus propios blogs que acaban de abrir. Claro. Entonces decidí en ese momento cesar la revista con un número que hice dedicado a Carlos Victoria, que acababa de morir hacía un poco tiempo. Me refiero al escritor Carlos Victoria, sí, muy amigo mío y parte de la llamada generación del Mariel, sí, a la cual yo también pertenezco. Pasaron los años, me involucré en un proyecto que era un instituto cultural, que se llama Instituto Cultural René Arias, sí, enfocado en el teatro, donde estuve varios años y se hacían lecturas dramatizadas de obras, etcétera. Se entregaba un premio. Y yo siempre he estado en proyecto en proyecto. En el año 2020, me siento la necesidad de ocupar un poco el tiempo que estábamos de la pandemia china, que estábamos enclaustrados en la casa, y retomo La Teje, pero no como revista literaria, sino como editorial. La tecnología que tú has mencionado, y Kiko también lo mencionó, la tecnología ha avanzado mucho, se ha simplificado en gran medida la posibilidad de hacer libros, y yo soy un poco intrépido y me lanzo a proyectos y digo, si Kiko lo hace, lo puedo hacer yo también. Entonces, en ese sentido, empecé a hacer, primero publicando algunos libros que los míos, que los publiqué con Kiko, y siempre me gustaba que existiera un sello editorial. Varios de mis libros están publicados con el sello Alexandria Library, porque me gusta que un libro esté respaldado por un sello editorial, no importa que sea un sello. Y cuando surge este proyecto de La Teje, empiezo a publicar libros. De hecho, el segundo libro que yo publico es mío, es un libro de poesía mío, Perfecciones del Horizonte. Y Kiko me ayudó mucho. Yo le preguntaba a Kiko cosas que no sabía, otras que me fue perfeccionando. A veces me veía en conflictos y él siempre ha sido una persona muy abierta, solidaria, y me ayudó a hacer
cosas. De hecho, ahora yo estoy aprendiendo a hacer con Kiko portadas. Mi limitación actualmente es la portada. Yo no sé hacer bien portada y estoy perfeccionando hasta que lo logro, porque lo voy a lograr. En fin, la idea del proyecto editorial de La Teje es un proyecto cultural que tiene como énfasis la promoción de la cultura cubana en el exilio. Mi editorial se enfoca en autores cubanos que vivan fuera de la isla. Okay. Cada medio tiene su plataforma, su enfoque. El mío va directamente a escritores cubanos que vivan fuera de la isla. Sin embargo, Badajoz me llama mucho la atención porque todo, de la misma manera que este es el momento de tantas editoriales, también me llama la atención que se están surgiendo varios proyectos como este tuyo de análisis de editoriales. Y recientemente Felipe Lázaro lanzó otro. Sí, la red de editoriales independientes. De editoriales independientes. Y también en el portal de Árbol Invertido se ha hecho un listado de editoriales independientes. Sin embargo, de mi parte, lo que me llama la atención es el término independiente. Yo creo que lo que hay en el exilio son editoriales que es obvio que sean independientes. Claro, sí. En Cuba tú necesitabas de periodista independiente, escritor independiente, pero en el exilio no, todos somos independientes, vivimos en libertad. Sí. Es muy interesante eso que tú apuntas, eso es súper interesante. Yo de hecho, el año pasado, porque llevo un tiempo con estos proyectos, trataba de definir, claro, es súper obvio el tema, como tú lo dices, no llevaría ningún tipo de adjetivo, o sea, no, ya basta con que son editoriales. La idea de que están bajo una sombrilla es una idea súper cubana de que todas las cosas son estatales, ¿no? Acá cualquier editorial, desde la más pequeña hasta la super editorial Galaxia Gutenberg, son editoriales independientes. Pero lo interesante de esto yo creo que es que al estar bajo las dinámicas estas de la política y de las circunstancias políticas cubanas, uno tiene que estar todo el tiempo acotando y determinando cosas, porque hay proyectos que no son realmente independientes y algunos son independientes y no son autónomos, porque son independientes pero sin embargo tienen subvenciones, y otros básicamente son autónomos. La gente digamos que se sufragan ellos mismos y son proyectos. Entonces hay que hacer demasiada... digamos, cuando uno está en el debate, ¿no? Obviamente cuando se ve desde afuera nadie dice la editorial esta es una editorial independiente o no. Estamos en un programa de conversaciones y debates y básicamente el adjetivo, aunque puede ser redundante, obviamente, en un mundo libre, es necesario, digamos, para acotar un fenómeno que implica que son editoriales que han estado, la mayoría obviamente, o sea, sería una redundancia total y es muy bueno que hayas traído ese tema porque sobre este concepto hemos reflexionado y básicamente uno está en la trampa de que existe un sistema editorial dominado por el Estado, que es lo que ha sucedido en Cuba, y a eso se ha enfrentado el escritor cubano durante 60 años. Un sistema editorial de distribución, de promoción de autores, etcétera, que es totalmente estatal y que maneja voluntad y que sesga políticamente, elimina y hace todo este tipo de cosas. Y obviamente todas las editoriales que han surgido en el exilio son fundamentalmente editoriales independientes, o sea, no tienen ningún tipo de apoyo ni estatal ni de ningún tipo. Vale la pena, yo creo, reflexionar sobre esto. Es interesantísimo este punto que has traído, porque fíjate que yo he estado haciendo charlas de estas y es la primera vez que alguien de verdad se cuestiona, porque estamos, básicamente somos presos de una dinámica política. Entonces es muy difícil que uno se salga del tema este. Y esto me trae a otro tema que me interesa reflexionar también con ustedes, ¿no? El tema cubano, de las editoriales cubanas de Miami, siempre pasa de alguna manera por la satanización que ha tenido la ciudad de Miami. La idea de que todos son exiliados, la idea de que sería como una especie de actitud política del otro lado del vidrio, ¿no? Si Cuba es la estatalización y toda esta cuestión que conocemos, del lado de acá entonces también la gente está atrincherados en una actitud política y eso digamos que crea hasta, por ejemplo, crea
conflictos para algunos autores para publicar, porque a lo mejor no quieren marcarse tanto, no publicar en una editorial de Miami. ¿Ustedes han sufrido esto en algún momento? ¿Han sentido autores, por ejemplo, que no quieren publicar en editoriales de Miami porque es como marcarse de alguna manera en que uno está en contra del sistema? Y el escritor cubano ha vivido una especie de tibieza muchas veces, de falso apolitismo, de que no quiere estar marcado por nada porque siente que eso le frena la promoción en otros lugares o le crea una especie de condición que le cierra puertas, ¿no? ¿Han sentido ustedes eso como editores? Yo personalmente no he sentido eso. De hecho, mi editorial tiene apenas 2 años. Hemos publicado 25, 30 títulos. No tengo tanta experiencia en ese sentido. Sí he recibido comunicación de personas de Cuba que quieren publicar y se molestan cuando yo le digo que esta editorial está enfocada en la publicación de libros de autores que vivan fuera de Cuba, y eso le han causado cierto malestar. Me han contestado de una manera grosera, pero en fin, es un criterio, cada cual tiene. Claro. Sin embargo, en torno a lo que tú dices, Joaquín, fíjate que las 3 editoriales fundamentales que tuvo el exilio durante muchísimos años, que todavía siguen activas, de las 3, una estaba en Miami, que es Ediciones Universal, de Juan Manuel Salvat, y las otras 2 de temática cubana, que es Verbum y la de Felipe Lázaro, Betania, estaban en España. Hubo escritores tanto de Cuba que preferían publicar en España, claro, porque les resultaba menos conflictivo por estar en Cuba. Claro. Hubo también escritores que estaban en los Estados Unidos, acá específicamente en Miami, que intentaban y procuraban publicar en España con estas otras 2 editoriales, porque eso le permitía entrar en el mercado europeo. Exacto. O sea, no era solamente razones políticas, sino también había una cierta razón de proyección. Claro, sí. Sí, la idea además de que Miami no es una plaza cultural, que yo creo que sí la es, y es una plaza cultural a su manera y ha ido creciendo mucho, pero siempre queremos comparar Miami con La Habana, que es la capital de un país importante además, porque nosotros siempre creemos que Cuba es una isla grande, no es una isla pequeña, es una isla tan grande que es más grande que algunos países europeos. Y aparte de eso, su posición estratégica siempre le dio un papel importante. Entonces, a veces queremos comparar la actividad de varios emigrantes en Miami con una capital como Cuba o como Madrid. Y entonces, obviamente, está en cierta desventaja que es muy injusta. Pero lo otro también es que de qué manera este proceso de sedimentación de una ciudad, de la cultura, etcétera, lleva décadas. O sea, básicamente ahora, yo sé que, por ejemplo, quizás es más atractivo publicar en Madrid, ¿no? Y no publicar en Miami, que uno no lo ve como ciudad relevante, pero cada día Miami es más una ciudad relevante. Yo creo que es donde está la mayoría del lector también natural que podrían tener muchos autores cubanos. Y además de eso es una especie de encrucijada de las Américas donde hay gente de muchos otros lugares. En algún momento eso lo ha sido Nueva York también, ¿no? Pero desde otra perspectiva. Pero Miami cada vez se gana más esto, la idea de que es una especie de encrucijada entre Europa, América y sobre todo la Europa ibérica, ¿no? América y Estados Unidos, y puede ser muy atractivo para otros autores. Y es interesante porque hay mucha gente que desde Cuba quieren publicar en Miami o en Universal o en alguna editorial de esta, porque es también un statement, ¿no? Es también una declaración de principio de yo estoy publicando en un lugar porque yo no estoy de acuerdo con este sistema. Como mismo hay gente que no quieren marcarse, hay gente que quieren marcarse, que quieren decir, esto es lo que yo estoy pensando, ¿no? Y es todo un proceso, digamos, como bastante complejo. Yo voy a pasar ahora con Pablo. Pablo, cuéntanos un poco de Lunetra, cómo surgió. Tú vienes del mundo del periodismo, tú has sido periodista de toda tu vida, graduado de periodismo en la Universidad de La Habana, has trabajado en agencias importantes y todo este proyecto surge básicamente cuando te retiras y te mudas a Florida.
Cuéntanos un poco de Lunetra y de todo el desempeño editorial. Aunque tú estás en Tampa, yo te incluyo en este programa por una razón primordial, es que básicamente toda tu actividad y la sinergia sucede mucho en Miami, y ahí es donde estás en colaboración. Y quiero que me hables un poco más adelante de otro tema que se ha hablado acá también, y es la colaboración editorial, ¿no? Que yo sé que tú eres una persona también que estás muy involucrada en colaboraciones editoriales, y esto a veces las editoriales de Miami se ven como espacios un poco alejados, celosos, que tienen ciertas pugnas, y en realidad vemos aquí en esta conversación que la gente colabora mucho más de lo que se piensa, y hay mucha sinergia en estos procesos culturales, y es una sinergia, aclararíamos ahora sí, independiente, no hay nadie, o sea, son animaciones culturales, sinergias culturales que se dan de manera espontánea, que no es porque nadie las está dirigiendo ni guiando, ¿no? Sí, retomando un tema que tocó Luis, yo quisiera aclarar que mi editorial no es independiente. Parafraseando a Angelito Calleja, de Evo de Casca, mi editorial es independentista. Creo que sí, que es una buena idea que se sumen las editoriales. Nosotros tenemos colaboración con la editorial Primigenio de Eduardo Casanova, con la de Angelito, de Evo de Casca, con la de Armando, y hacemos una tertulia todos los meses en Miami que llamamos Tinta Verde, donde van todas estas editoriales invitadas, van autores, los convocamos en la feria de Miami, participamos juntos en la feria, porque tratamos de que nos vean no como unos cubanos que hacen libros, sino como un grupo de editoriales que pretenden sacar lo mejor de la cultura cubana. Sí. En mi caso, yo caí aquí en este mundo por casualidad. Yo trabajé 40 y pico años de periodista, como bien dices. En los últimos 23 fueron con la Fran Press, viajé los 5 continentes, cubrí 5 Juegos Olímpicos, mundiales de fútbol, peleas de boxeo profesional, y no tenía tiempo para escribir. En el último año de mi carrera, en el 2017, escribí un libro que se llama Hablar en Cubano, y contacté con una editorial aquí en Florida, que ya desapareció, de una señora, para que me hiciera el libro. Yo desconocía absolutamente cómo era ese mundo. No estaba vinculado a este mundo para nada. Mi mundo era el mundo del periodismo deportivo, político y económico. Y bueno, me hizo el libro, yo le pagué, me mandó 10 libros, yo pensé que estaba bien así, pero luego entonces cuando yo empiezo a ver más, ella había subido el libro a su página de Amazon y lo estaba vendiendo. Como si fuera ella, ¿no? Y entonces, de ese fraude yo dije, bueno, yo me voy a retirar ahora. Cuando me retire, ¿en qué voy a emplear mi tiempo? Delante del televisor. Y empecé a tratar de publicar yo mismo mis libros, ¿no? Tuve la suerte de conocer a Eduardo Casanova en una actividad que organizó Añel. Y Eduardo me orientó mucho, me ayudó con los programas, las tutorías, los tutoriales, y reedité el libro Hablar en Cubano, pero como autor independiente. Después Eduardo mismo dijo, bueno, ¿por qué no creas la editorial? Y inscribí la editorial en el registro de pequeños negocios del estado de la Florida, y así surgió Lunetra en el 2019. El primer libro que hice como tal fue un libro digital del maestro internacional de ajedrez Nelson Pinal. Sí, me comentaste eso, sí. Sí, pasé trabajo con ese libro porque imagínate, el libro de ajedrez es muy difícil de hacer. Incluye juegos de ajedrez, partidas. Juego partidas. Tal vez para Kiko eso sea fácil, ¿no? Pero para mí en ese entonces fue un dolor de cabeza, porque tuve la suerte de la asesoría de Eduardo y eso, ¿no? Y el primer libro de papel, aparte del mío que reedité, que hice para otra persona, fue gratis.
y fue a Pible. Ah. Coincidimos en otra actividad, Daniel, él me habló, Sí. me enseñó el libro que le había hecho otra gente, no le gustó mucho, le dije, bueno, dale, yo te lo voy a reeditar. A cambio, no te voy a nada, pero a cambio de que el otro lo haga conmigo. Y así fue. Le publiqué el primer libro que él había hecho, se lo reedité y después hicimos el segundo, que es este, que él lo pone mucho en la televisión y lo anuncia. Sí, visto, sí. Y después ya empezaron a fluir otros autores, ¿no? Y yo publicaba los míos. Con respecto a los autores de Cuba, tuve una experiencia. Yo tengo solo 2 autores que viven en Cuba. No he querido aceptar a más autores cubanos, porque es un problema. La gente piensa cada vez que escribe un libro que escribió un bestseller. Sí. Y entonces y que se van a hacer ricos. Por las ganancias. Y para vender un libro es muy difícil. El mercado del libro está muy difícil. Y entonces me pasó con un autor que escribió un libro de Polo Montañés y el siguiente libro que yo publiqué fue Cuba 11J21, el día que nos comimos el miedo, un libro que yo hice sobre lo que pasó en Cuba en esa fecha. Cuando él vio eso, pues entonces no le gustó que la editorial se metiera en esos temas políticos. Ya. Y bueno, terminamos rompiendo y sacando el libro de Amazon, ¿no? Después me han llegado algunos autores, pero yo tengo el principio de que yo no publico ningún libro que haga loas al sistema que nos expulsó al exilio. Claro. Y lo hacen fundadas además, porque ese es el otro rollo, ¿no? Si la gente, claro, si la gente, el tema a veces con la propaganda, básicamente, que es lo que se produce y lo que realmente a uno le produce ese tipo de repulsión, ¿no? Es la idea de que hay gente que pueden pasar en el exilio viviendo de hacerle propaganda a un sistema que básicamente ni funcionó, que ha creado tanto caos en una nación, que ha destruido tantas familias y que nos lanzó, como tú decías, al exilio. O sea, básicamente yo creo que cualquier editorial, además de tener un componente de un requisito estético, está un requisito ético. O sea, uno escoge lo que uno quiere producir y obviamente uno no publicaría a lo mejor Mein Kampf de Hitler ni ningún tipo de otra propaganda de otro tipo. O sea, no hay nada que diga que la propaganda que produce ese sistema o los autores que hacen loas a ese sistema no es similar a eso otro. O sea, es que a veces hay que ponerle los puntos sobre la I y las a las T, ¿no? Yo se lo pongo inmediatamente. Yo tuve un muchacho que hizo un libro de balompié de Cuba, me llamó. Uno de los perfiles, yo tengo una colección que tiene 7, es decir, tenemos 7 colecciones diferentes. Y una de esas colecciones se llama Colección Estadio, que es sobre los libros de deporte. Hemos hecho en estos 3 años como unos 59 libros. Ya. 7 de ellos son míos, el resto son de autores, ¿no? Que esta colección de deporte tiene 5 libros. Sí. Y bueno, es un tema que a ti te interesa mucho, que tú eres un profesional básicamente de la... Yo trabajé eso muchos años, conozco el deporte, pero cuando me pongo a leer el libro, la historia del balompié cubano empieza a partir del triunfo de la revolución. Sí. Yo lo llamo y le digo que no, que antes de la revolución hubo balompié en Cuba. No tenía un gran desarrollo masivo, pero Cuba en 1934 participó en el primer mundial de fútbol que se organizó en Uruguay. Cuba compitió allí y eso no estaba reflejado en el libro. Es decir, todo lo que hizo Codina y todos esos primigenios de fútbol no aparecían. Sí. Entonces, bueno, le dije que no, que a mí el libro no me interesaba, que si él lo reformulaba yo se lo publicaba. Claro. Y así, porque yo siempre tengo los pies en la tierra de quién yo soy y por qué estoy aquí. Claro. Y tengo que definir eso en mi perfil editorial, en mi perfil de los libros. Todos mis libros tienen ese contenido. Y bueno, tocamos muchos temas dentro de la editorial. Me he enfrentado con muchas cosas.
he visto muchos libros que ha publicado, hechos por Kiko. He aprendido de los libros eso, de cómo lo hace, de los libros que hacía Josefina, los libros de Eduardo. Siempre estoy aprendiendo porque yo soy nuevo en este negocio, ¿sí? en esta empresa. Sí. He hecho libros que han sido libros bestseller. He tenido la suerte de tener 2 de esos libros. Uno de ellos fue el de la Red Avispa, que lo hizo este autor Igor Levy. Es un libro, como ven, es voluminoso. De la Red Avispa, porque este hombre fue el espía que Cuba preparó para insertarse la Red Avispa, y cuando llegó aquí le puso la red en las manos al espía. Sí. Y ese libro ha vendido, el último reporte que vi, ha vendido 995 ejemplares. Wow, qué bien. Sí. Ese es un libro que él me pagó, es decir, todas las ganancias han sido para él. Y el otro libro que recién acaba de salir es El mar de los caníbales, de Fernando Velázquez Medina. Sí. La historia del pirata cubano Pepe Grillo, pirata negro, y se está vendiendo mucho en Amazon el libro. En este vi que estás usando también, digamos, inteligencia artificial para los diseños, porque tiene muchas ilustraciones. Sí, tiene ilustraciones. Estamos aprovechando esa herramienta. ¿Qué pasaba? Que antes, cuando tú querías hacer un libro con ilustraciones, tenías que depender de un ilustrador o buscar en Pixabay, en estos lugares donde hubiera, o comprarlos, comprar las imágenes, pero no era exactamente lo que tú querías. Sí. La inteligencia artificial te da a ti la posibilidad de que manipularla, todo eso. Y en eso también, bueno, Eduardo me ha ayudado mucho en eso. Eduardo Casanova de Primigenio. De Primigenio, sí. Eduardo de Primigenio, que tiene una cantidad de libros, más de 500 libros. Sí. Como Luis, también paso trabajo con la portada. Sí. Entonces, él me ayuda. Yo prefiero esta colaboración. Tengo una colaboración con él. Yo, cuando él está muy cargado, pues le edito algunos libros, en vez de hacer algunas portadas. Y las 2 editoriales hemos ido a la feria de Miami, las 2. Compartimos los gastos de la carpa, hacemos la tertulia, como te dije. Hemos convocado 2 concursos de cuentos. Sí. Y tratamos de unir a todas las editoriales para que se vea como que no somos independientes. Somos un grupo de editoriales cubanas tratando de reflejar toda la riqueza de la cultura cubana. Sí. Y aunque tenemos autores, yo tengo un autor colombiano y otro autor argentino, estamos abiertos a todo eso, siempre bajo el paradigma de que nada que le haga loa a aquel sistema. Qué bien. Kiko, quiero regresar contigo un momento. En este tiempo, o sea, ¿tú recuerdas, digamos, el primer libro que publicaste? Creo que fue un libro que le publiqué a Ricardo Bofill, de la historia del movimiento disidente en Cuba. Disidente en Cuba, sí. Lo hizo otro autor que ya murió, no me acuerdo, un hombre joven, no me acuerdo el nombre de él. Lo escribió, pero la información se la dio Bofill. Se la dio Bofill. Sí. Y después hubo una segunda parte, fueron 2 tomos. Creo que ese fue el primer libro que hice aquí. Y a lo largo de estos años, Kiko, porque ya tú llevas 3 décadas editando libros, digamos, el tuyo no ha sido un proyecto además que se ha detenido nunca. Tú has estado todo el tiempo produciendo y produciendo incluso libros de instituciones, etcétera. Yo recuerdo también que puedas haber hecho algunos del Instituto de Estudios Cubanos, como María Cristina Herrera. ¿Cómo no? Sí, claro. Yo era amigo de María Cristina Herrera, a pesar de las discusiones políticas que teníamos, porque ella era de izquierda y yo soy de derecha, pero éramos amigos y yo le hice algunos libros. Ella me ayudó cuando yo llegué aquí bastante. Sí, María Cristina es un personaje
controversial, pero yo creo que tuvo una gracia muy especial, no porque ella fuera particularmente, pero ella logró unir gente que pensaba muy diferente, y que esas personas no discutieran en el momento en que estaban bajo el techo del Instituto de Estudios Cubanos, y que debatieran civilizadamente, aun cuando estaban de todas las orientaciones. Y al final, aunque ella fuera una persona, digamos, fuerte, con una personalidad fuerte, uno terminaba teniéndole mucho cariño, porque era una persona también muy servicial, que podía estar gruñendo, pero estaba tratando de resolverle la vida a los demás y todo esto. Y yo también le tengo un cariño muy especial, y es bueno que, bueno, hayamos hecho un minuto unos segundos para conversar así de ella. Sí, la historia de Miami, como la de Cuba, está llena de conflictos, pero es que la historia de la familia cubana, de la de uno propia, está llena de esta cantidad de conflictos, porque lo que sucedió en el año 59 fue básicamente la ruina de todo lo que entendíamos. Y yo creo que es una de las cosas más complejas. O sea, hay familias divididas completamente. O sea, no es simplemente, y es difícil. Yo creo que los cubanos tienen que buscar espacios de diálogo de alguna manera, porque o ir a una terapia nacional o no sé, pero es complicado lidiar con todo este asunto, ¿no? Yo quería cerrar un poco para no extendernos demasiado, porque básicamente hemos estado cubriendo todo esto. Me gustaría saber, digamos, quizás si hay alguna anécdota, digamos, hasta el momento. Yo sé que hay algunas editoriales como la de Luis, pero Luis es una persona que ha estado desde incluso Mariel vinculado con eso, y ha estado, o sea que estamos hablando de básicamente 30 años, casi todos los que estamos acá tenemos 30 o 30 y pico de años ligados con la cultura, promoviéndola, conectándonos con autores, etcétera. Y quería un poco entrar en este ámbito un poco humano o sea, ¿qué es lo que más realización ha tenido de estos proyectos en que se han involucrado ustedes? Ya vemos que estos son casi, básicamente ustedes son ejércitos de un solo hombre, ¿no? Es muy difícil, ustedes están haciéndolo todo desde la parte de maquetación, edición, etcétera. Lo que un editorial grande divide entre 4, 10, 15 departamentos, que va desde buscar los textos hasta realizar la promoción y la venta, lo hace una sola persona. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que más frustración da a un editor pequeño, editor, digamos, un editor que no tiene este andamiaje que tienen las editoriales? Y, o sea, ¿cuál es el desafío ese más grande que hay, y cuál es el aliciente más grande también, y esto que han logrado ustedes en este tiempo? Bueno, para mí se me perdió un momento la señal, no sé qué pasó. No, ya regresaste, sí. Estás, Luis, como... No, Luis habla. No se escucha, Luis, no se escucha ahora. Yo lo pongo en mute para no... El desafío mayor no han sido grandes desafíos lo que yo he confrontado. Yo sé que cada autor tiene su estilo, su forma de proyectarse, de presentar su libro, y a veces a menos yo lo presento de otra manera. Que van desde bobería. Hay personas, por ejemplo, te mandan un libro de cuentos, y deben mandarte el libro con todos los cuentos, te mandan los cuentos independientes y una lista con el orden que quiere darle. Entonces tú tienes que armar el libro. Claro, sí. Y boberías de ese tipo. Yo no encuentro grandes conflictos. En realidad, para mí, esto del mundo editorial, que estoy ahora metido y no sé por qué tiempo estaré, como anteriormente en otros eventos en que me he vinculado, tanto a escribir para el periódico. Yo escribí muchísimos años, del año casi 17 años en Diario Las Américas. Sí. Después tuve 4 años en el Herald y volví a Diario Las Américas hace 2 años. Anteriormente estuve en otro proyecto hasta llegar a Mariel, que fue el primer proyecto de la revista Mariel, sí, con el cual estuve involucrado en el consejo de editores. Y todo no ha tenido más que un solo objetivo: la cultura cubana. Sí. Para mí, yo me he convertido, por obra y gracia, en mi propia decisión, a mí nadie me lo ha pedido, en un promotor de la cultura cubana.
Para mí, que no tenemos un país que nos represente, que nos ningunean en el nuestro, que no existimos, que no aparecemos ni siquiera muchos de nosotros en el diccionario de literatura cubana. Sí. Sencillamente, yo tengo que apostar por lo nuestro, una parte esencial de la cultura cubana que no está en la isla, sino que está en el exilio, que está allende los mares. Sí. Y por eso es por lo que yo apuesto. Sí. Y esto ha sido el objetivo y el propósito de esta editorial donde yo estoy trabajando, la cultura cubana, y que tengamos una posibilidad de expresar lo que tengamos que hacer y lo que tengamos que decir. Yo personalmente no tengo intereses, grandes intereses económicos. De hecho, no los tengo. Yo vivo ahora, antes vivía en mi trabajo, ahora vivo en mi retiro. Y si me entra algo de dinero por los libros, es un extra. De hecho, la mayor parte de las personas de los libros que yo he publicado, yo no he cobrado nada a nadie, porque si yo te invito a publicar, el que invita paga. Y a las personas que yo he invitado a publicar, yo no les cobro. Quienes se me han acercado a mí y me ha parecido que ha sido un proyecto de interés, a esa gente sí yo le cobro algo que viene a ser hasta un poco nominal. Sí. Sí, pero mi objetivo es la promoción de la cultura cubana, y en ese camino estoy y en ese camino continuaré. Kiko, y cuéntanos tú un poco. No sé si quieres que te repita porque te cortaste en ese momento. Mira, te voy a poner una anécdota. Creo que soy el primer cubano que ha hecho un libro completo con la inteligencia artificial. En enero salió a la venta en Amazon este libro que te enseño ahora. Es un libro de búhos. Oh. Hay 37 búhos tipo vitral, todos lindos y todos hechos por inteligencia artificial. Entonces yo aproveché, es que este fue el día que yo me encontré con la inteligencia artificial, me encontré con un programa que hacía imágenes y yo dije, dame una imagen de un búho vitral, y me hizo no una, me hizo 50. Yo cogí las 37 mejores y la hice un libro y le puse al lado en la página, en esta página está el búho a colores que me hizo la inteligencia artificial, y aquí ahí hice una cosa en blanco y negro, más tenue, para que las personas mayores pudieran dibujar a colores, una cosa que se usa. Sí, una cosa claro. Sí. Ah, qué bello eso. Sí, de ahí para acá, pues la inteligencia artificial me ha ayudado muchísimo. Sí. Y estoy en eso ahora. Sí. Me ahorra un tiempo tremendo y me hace vivir un poco más cómodo. Y aparte, yo nunca, o sea, uno ha visto la inteligencia artificial aplicada de otra manera, pero esta es una forma súper tierna de usarla, porque se pueden hacer muchos libros para colorear. Eso es una cosa súper interesante que yo hasta ahora esa aplicación no la había visto. La gente busca la aplicación de que va a escribir novelas, poemas, etcétera. Que a veces veo poemas que me dan un gran alivio, porque pienso, bueno, todavía puedo escribir a lo mejor un poema mejor que la inteligencia artificial. Cuidado, que acabo de ver hoy un programa que coge un libro, lo analiza, de inteligencia artificial, un libro lo analiza y extrae todas las metáforas. Y una cosa increíble, extrae las metáforas de un libro. Sí, no, ya es tremendo. Yo, el libro Permítame hacer una observación. Me gustaría hacer una observación. Ahorita estaba yo metiendo la cuchareta con lo de Independiente. Ahora quiero meterla con lo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no existe. Hay una inteligencia que creó esa inteligencia. Claro. Por lo tanto, es toda es un nombre que se está dando a algo que realmente es como cuando tú entras en el computador y pides una información en Google y te aparece. No hay una inteligencia que te la proporcionó, sino una base de datos. Yo te puedo responder eso. Yo te puedo responder eso. Y en este sentido, yo lo veo en esa manera, que la inteligencia artificial, aparte que lo sigo considerando un peligro por los derroteros que pueda tomar, no dejo de reconocer que es interesante
pero no tiene mucho que ver con la creatividad. Yo estuve hace poco en casa de Kiko y él me enseñó el libro Los Búhos, y lo que se ve a través de la pantalla no es remotamente lo bello que es el libro. Es bien creativo, sí, pero alguien proporcionó esa información para que aparecieran esos dibujos. Sí, sí, dime, Kiko. No, yo creo que hay algo muy interesante. Bueno, Kiko, ¿qué le ibas a responder? Yo lo que le iba a responder es que ¿qué peligro más grande hay que la energía nuclear, que la internet, que Google, que cualquier arma? Siempre ha estado lleno de peligro la humanidad. Esta hay que también que condicionarla. Sí. Yo te invito, Luis de la Paz, a que tú me invites para dar una charla de inteligencia artificial aplicada a la literatura. Oh, qué interesante eso. Está muy bueno. Lo haré, perfecto, interesante. Sí, eso está bueno. Mira cómo se van creando sinergias de esta manera. Tú sabes, una cosa muy interesante y que voy a vincular algo que dijo Luis también. Este asunto de la inteligencia artificial puede ser mucho, o sea, muy parecido a la del mundo virtual. Yo siempre le digo a la gente, el mundo virtual no existe. O sea, esto es una herramienta en la que tú te trasladas. No es un mundo paralelo en el que tú cierras una puerta y te mueves al otro. Tú cargas con tu mundo virtual. Y la gente a veces se comporta en el mundo virtual como no se comportaría en el mundo real. Y eso es un error, porque ese mundo está transcurriendo paralelamente al nuestro. O sea, ese espacio que está virtual no es un espacio en el que uno pueda hacer cualquier cosa. En ese espacio se cometen crímenes, en ese espacio suceden cosas que repercuten en el mundo real, abusos que repercuten en el mundo real, discusiones, enfrentamientos que repercuten en el mundo real. Y a veces al ponerle nombre a las cosas, las movemos a un espacio que se convierte en una especie de fetichismo que no entendemos, ¿no? Y yo creo que a veces ponerle un título a las cosas implicaría que uno lo usa para interpretarlo. Con la inteligencia artificial me pasa una cosa, que es que no puede, o sea, la inteligencia artificial nunca va a narrar la experiencia humana, aun cuando recoja todas las metáforas que haya escrito 200 personas. El poeta artificial o el escritor artificial no está narrando nada de su propia experiencia. Y yo creo que el arte en general, lo que es, la única misión que tiene el arte es crear empatía, crear conexión, comunicarnos con otros seres humanos, pero a partir de nuestra propia experiencia humana. Entonces, si somos incapaces de narrar eso, pero yo entiendo que pueden ser herramientas muy interesantes, importantes, y lo que tú decías tiene razón, Kiko, que hemos estado, a lo largo de la historia, hay muchísimas cosas de los avances científicos que han sido vistas como un peligro. O sea, con la revolución industrial, las maquinarias, ¿a cuánta gente dejaron sin trabajo? Esto está pasando ahora con la inteligencia artificial, las traducciones artificiales, todo este rollo. Pero la humanidad sabrá cómo lidiar con eso, yo creo, porque al final es una herramienta que puede ser una herramienta creativa en las manos de una persona sensible y creativa, y puede ser una herramienta desprovista de todo esto en las manos inadecuadas, ¿no? De alguien que lo que intente es producir cosas porque le interesa a lo mejor más ganar dinero que tener la sensibilidad, digamos, de producir algo. Podría ser una herramienta peligrosa en esas manos, ¿no? Y todo eso. Pero yo creo que sí, que bien usada, con un propósito, es una herramienta que nos puede ayudar. Es como todo, porque cuando surgió el primer automóvil, todo el mundo tenía miedo. Sí. Cuando empezó la energía nuclear, todo el mundo tenía miedo. Sí. Sin embargo, el hombre ha sabido manejar ambas cosas. Yo creo que aquí pasa lo mismo. Y Luis tiene razón y Kiko tiene razón. Sí. Puede haber amenazas, pero puede haber ayuda para la humanidad. Todo depende. La inteligencia artificial nunca va a sustituir la creatividad del hombre, en lo que sale del interior cuando tú escribes. Es artificial, ya lo dice. Eso lo creó un hombre, lo creó un grupo de hombres, un programa para hacer esas cosas. Pero bueno, en mi caso a mí me ayudó mucho con este libro de los caníbales, porque yo le hacía un resumen, una síntesis de un capítulo y me daba la imagen que yo quería para ese capítulo. Oh, wow, qué interesante eso. O sea, tú simplemente le entras como un data entry, le entra la información de lo que tú quieres. Sí, yo le ponía el pirata cubano atacando un barco, una síntesis más o menos, y me daba la imagen que yo quería, varias imágenes yo podía escoger ahí. Wow, no Todas tienen la calidad. Sí. Tienes que
escoger, porque a veces sales con defecto. Eso es el proceso. En cuanto al desafío, para mí el mayor desafío que yo tengo es la promoción de los libros que hago y de mis autores. En este momento, bueno, me limito a las redes sociales, tengo bastante alcance, algunos amigos dentro de la prensa, pero yo creo que los libros necesitan ser promocionados. Sí. No tanto para venderlos, sino para que se lean. Claro, claro, claro. Y la alegría más grande que he tenido son dos, haciendo este trabajo, ¿no? Hice un libro a un señor sobre temas religiosos. Él es muy religioso. Yo trabaja conmigo una editora, Zenaida Ferrer, que nos conocemos de muchísimos años desde Cuba, y es una buena editora. Pero este hombre, este señor, es un anciano que tiene 86 años ahora, escribió el libro en una libreta. Sus pensamientos religiosos, todo lo escribió en una libreta. Y Zenaida tuvo que transcribir todo eso a un documento Word para hacer el libro. Yo le hice el libro, quedó él encantado y yo tuve la gran satisfacción. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo me quedé en este país, que abandoné una delegación cubana en el 96 que iba de regreso a Cuba, me escondí en un baño en Houston y cogí un pasaje para Miami. Llegué a Miami y yo no conocía a nadie, pero yo traía el teléfono de esos parejas, de Salvio y de Carmen, que eran mis vecinos de Cuba, y los llamé. Y me dijeron, no, ven para acá. Y me fueron a buscar al aeropuerto y me cobijaron en su casa durante un mes hasta que yo levanté cabeza, ¿no? Para mí fue como una forma de retribución a ese señor, a Salvio. Qué lindo eso, sí. Y bueno, es un libro que a mí me dio mucha alegría hacer. Y el otro es mi vecino de aquí enfrente, Andy, que escribía poesía, y yo le dije, vamos a hacerte un libro de poesía. Y le hice, es un hombre que tiene 2 veces corazón, ha ganado 2 corazones púrpuras, fue de las tropas especiales, se lastimó en una actividad, hoy tiene 81 años, tiene Andy, es un héroe. Y él quería tener su libro y le hice ese libro y él está contento. A mí me da alegría cuando la gente se siente bien por tener un libro. Y como dice Luis también, he hecho libros gratis porque a mí lo que me interesa es tener un catálogo de autores reconocidos. Le acabo de hacer uno a Juan Carlos Recio, que está muy bien, es este, ¿no? Ah, qué bien. Y de otros autores que tengo, ahora estoy haciendo uno del padre de Efraín Riverón, Francisco Riverón, que fue un gran poeta cubano, sí, claro. Y yo creo que no es, como dice Luis, yo también tengo un retiro, no pienso enriquecerme en esto, pero es la satisfacción de hacer un buen libro, de que el autor quede contento y el prestigio que le da la editorial. Claro. Tengo ahora en junio, voy a lanzar la nota de prensa. Firmé un contrato con la organización HoracioQuiroga.org, el Ministerio de Cultura de Uruguay y la Biblioteca Nacional para hacer una trilogía de libros sobre Horacio Quiroga, porque ahora en diciembre se cumple el 145 aniversario de su nacimiento. Sí. Y yo vi eso y dije, bueno, pues voy a hacer un libro de Quiroga. Como ya está en dominio público, las obras de dominio público tú las puedes publicar. Sí. Y me contacté con la organización y le gustó la idea y bueno, de ahí salieron 3 libros. Uno de los cuentos, los principales cuentos de él, y otro de cuentos para jóvenes que él escribió de 1923 a 24 en un periódico argentino. Y otro que es un cuento largo, Anaconda, que hemos llevado a novela, muy largo. Y eso me salió de una idea, pero me abrió un espacio en Uruguay y ya tengo 2 autores uruguayos que quieren publicar conmigo. Sí. Qué interesante eso, porque se va creando sinergia en la medida en que los proyectos
se van encauzando y uno está... yo creo que esa es la nobleza del mundo de la cultura, ¿no? Y uno se da cuenta en esta conversación que estamos hablando con personas sensibles, más allá del background que tenga y gente que... o sea, Luis es alguien que yo conozco hace muchos años y es un promotor nato de todas las cosas y ha tenido desde tertulia, lugar en los mismos periódicos, el trabajo de reseñista en un periódico de actividades de teatro, de lo que sea, que básicamente son ninguneados por la gran prensa. O sea, que ese trabajo, o sea, tú lo tienes que hacer desde una sensibilidad y un compromiso natural. Y lo mismo pasa con Kiko, que está haciendo este tipo de proyecto y que siempre hemos tenido a lo largo de la vida muchos amigos comunes que siempre hablan, tú sabes, de esa disposición. Y contigo, o sea, que si esto no surge desde una sensibilidad particular, aun cuando el proyecto te vaya bien, aun cuando el modelo de negocio sea viable, tiene que ser desde esa sensibilidad particular de relacionarse con un proceso que es muy noble, pero que también, o sea, es este tipo de procesos que tú, o de profesiones o de oficio, que tú puedes lograr tener un libro que sea un éxito de venta tremendo, pero al mismo tiempo podrías tener 10 o 12 o 15 o 100. Incluso las grandes editoriales a veces tienen 1 o 2 libros que han sido éxitos de ventas grandes, ¿no? Y el resto se van compensando unos a otros. Entonces, digamos que la nobleza está en que hay cierto altruismo, ¿no? Y cierta entrega en este proceso, ¿no? Es muy difícil que uno diga, voy a hacer esto para enriquecerme. No, para enriquecerte hay miles de empleos y de cosas más, ¿no? Es un proceso que se paga duro y que tienes la cuestión esta también de que a veces tú pasas del lado opuesto cuando eres un autor y te dedicas a la editorial, de alguna manera te estás convirtiendo en el opuesto, en la persona, en el aduanero, en la persona que está marcando ciertas... o sea, para muchos autores que eso mismo, que tienen la ambición y la esperanza de que un libro que están escribiendo va a ser bestseller y que no entienden los entresijos del mundo editorial, pueden pensar que el editor se está enriqueciendo con lo que no los está pagando. Y básicamente el editor, en la mayoría de los casos, lo que está exponiendo es su bolsillo para pasar un día tras otro. Y a veces le va bien una aventura de estas editorial, pero la mayoría de las veces no es así, no es esa gran retribución, ¿no? Primero porque falta una parte que ustedes le han mentado acá, que yo creo que ojalá se pudiera, ojalá estos debates, que yo creo que ese es uno de los propósitos, generen cierta sinergia en la gente que están y estamos viendo, por ejemplo, que falta un músculo promocional, que es muy importante. Las grandes editoriales le dedican a veces un 70% del presupuesto a la promoción de un libro. O sea, y básicamente las pequeñas editoriales hacen todo lo opuesto, porque no tienen acceso a ese aparataje ni tienen los presupuestos estos. Y sin la promoción es muy difícil realmente que una persona se enriquezca en ningún proyecto de esto. No puede ser a través de Amazon o de las promociones en Facebook. Nadie llega al alcance de una editorial como Alfaguara o las grandes editoriales, no, Planeta. Eso es imposible. Entonces, bueno, yo creo que hemos cubierto bastante esto y que ha sido una experiencia de una conversación súper enriquecedora. No sé si ustedes quieren añadir algo más y ya después nos despedimos. Si estamos bien, entonces, pues nada, les agradezco muchísimo que hayan participado acá y compartido sus experiencias, y yo espero que este sea un material valioso ahora mismo para los debates que estamos viviendo, pero también en el futuro, para poder narrar la historia de una manera más veraz, ¿no? Narrada por sus propios protagonistas. Les deseo que tengan un buen día y nos vemos en el próximo programa. Chao. Gracias.